Continuando con las ponencias del curso virtual Bases Conceptuales para la Prevención de la Discapacidad Infantil, vamos a tocar el tema audición y lenguaje. Para ello es importante recordar este PPT sobre el desarrollo del cerebro humano. Considera que antes del nacimiento se va desarrollando ya la parte de lo que es la corteza visual, la corteza auditiva. También inicia el desarrollo de la parte receptiva del lenguaje y la producción del lenguaje. A nivel del gyrus angular, el área de Broca. Entonces, durante la parte prenatal, tercer trimestre, ya podemos decir que se empieza a percibir sonidos. Incluso en esto se basa la estimulación prenatal. Conociendo esto, vamos a empezar a trabajar sobre lo que es el desarrollo auditivo. Entonces, tenemos que la etapa prelingüística se desarrolla dentro de los primeros meses del nacimiento, luego viene la etapa lingüística y la parte del desarrollo del lenguaje. Muy bien, ¿cómo se produce este desarrollo? En la parte auditiva, para que ocurra este estímulo-producción, se tiene que activar por la emisión de sonidos y se realiza a través del sistema auditivo e informa al sistema cognitivo sobre los atributos de las fuentes sonoras, es decir, va identificando cómo son los sonidos. Recuerden que no va a entender todavía, pero va a ir identificando la melodía, la entonación, y va a ir identificando en posición y espacio, es decir, va a ir haciendo un reconocimiento de los fonemas que va percibiendo o de los ruidos que va percibiendo. Entonces, la audición va a ser activada por los estímulos sonoros. Para que haya este reconocimiento auditivo, tiene que haber un efecto o un sonido que entre a través de un sentido, de un órgano de estos sentidos. Entonces, para que haya el estímulo para que haya el desarrollo tiene que haber el estímulo. Y el estímulo tiene que entrar por una estructura indemne. Para ello, nosotros tenemos la parte del pabellón auricular, que va a conformar parte del oído externo, el conducto auditivo externo, que si esto no está permeable, no va a haber el estímulo, no se va a desarrollar la parte nerviosa del sistema auditivo, ¿no? Entonces, es importante que esta recepción del sonido se dé a través de ello. Tenemos también el oído medio, que va a ser el transmisor del sonido, y luego pasa hacia el oído interno, quien finalmente transforma este componente mecánico en un componente que puede ser transmitido hacia las vías aferentes del cerebro. Entonces, cuando está en el intraútero, habíamos mencionado que ya puede percibir los sonidos, puede percibir. Es así que existe la estimulación prenatal a través de el vientre materno, que puede estar desarrollando la corteza prenatal. Entonces, la estructura acústica del entorno fetal puede permitir la transmisión del sonido a través sobre todo lo que es la vibración. En el útero no solo se oyen los ruidos de la madre y del feto, sino también se registran ruidos de procedencia externa, incluyendo los sonidos del habla. Esto ya lo mencionaban desde 1998, es decir, desde esa época se empezó a demostrar que ocurría esto de la percepción auditiva en el tercer trimestre sobre todo. Y lo vemos, ¿por qué? Porque se va desarrollando, se va evidenciando conforme se va desarrollando el cerebro. En el tercer trimestre vamos desarrollando la parte de lo que es corteza auditiva, corteza visual, y podemos estar considerando que hay una área que puede recepcionar los estímulos a nivel nervioso, a nivel del sistema nervioso central, por lo tanto podemos producir estímulos. Ahora, como les mencionaba, necesitamos el aparato que va a hacer entrar el sonido, pero hay vibraciones que va a percibir también el niño, que va a ser transmitidas a través de esta estimulación a través del vientre materno. Recuerden que tenemos el líquido amniótico y que esto va a hacer que se sienta también la vibración. Recuerden que el sonido primero tiene un componente mecánico y luego se convierte en un componente de transmisión nerviosa. Entonces, ese componente mecánico es el que nosotros vamos a trabajar de inicio durante el estímulo sonoro auditivo. Posteriormente se transforma en un componente nervioso, que va a ser el que finalmente va a llegar a la corteza cerebral para identificar los sonidos. Entonces, cuando hablamos de la audición prenatal,
hablamos de la estructura acústica del entorno fetal que puede permitir la transmisión del sonido. La cóclea va a alcanzar las dimensiones adultas alrededor de los 5 meses de gestación. En el feto humano es a esta edad cuando se produce la inervación de las células ciliadas externas y entre los 6 y 7 meses cuando aparecen las primarias sinapsis consideradas maduras, es decir, tercer trimestre de la gestación. La maduración del oído interno finaliza durante el 8º mes. La conexión de las organización y las conexiones aferentes y eferentes se dan en este proceso. Recuerden que nosotros para tener una respuesta necesitamos que haya un estímulo. Entonces tenemos el estímulo, viaja por la vía ascendente, hace sus estaciones a niveles superiores, llega a la corteza y regresa. Entonces hay una vía aferente y hay una vía eferente. ¿Qué ocurre en los niños prematuros? En los estudios de niños prematuros mostraron que una vez que estos han pasado sus primeras horas críticas, se muestra evidencia de una respuesta auditiva. De forma que con cierto soporte se puede asegurar que el recién nacido no es sordo, es decir, percibe. Y eso también lo estamos checando. Con esta evidencia que existe, va desarrollándose que estos niños pueden percibir sonidos. Ahora, hay que tener en cuenta algo importante. No existe evidencia suficientemente buena como para que podamos evaluar si este niño registra discriminaciones tonales, es decir, podemos hablar de tonos altos, tonos bajos, tonos graves, tonos agudos, no sabemos. Sabemos que escucha, pero no sabemos si puede reconocer esas tonalidades. Entonces, eso es algo que tiene que ver con la complejidad del sonido. Esto usualmente no lo entendemos mucho hasta que somos muy viejitos. Ustedes van a ver que en los viejitos pasa esto, el reconocimiento de los sonidos en una palabra. Una palabra tiene diferentes componentes del sonido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un adulto mayor, ustedes le hablan y le dicen, ¿qué? ¿Qué? Y de pronto escucha como perfecto. Entonces, ¿por qué me gritas?, le preguntan. Eso es porque no reconoce algunos fonemas. En el adulto lo podemos identificar porque le hacemos una logoaudiometría, pero un neonato se ha visto que no podemos demostrar eso. Sabemos que escucha, pero no sabemos si registra estas diferencias o hay algún problema en esta diferencia de los tonos, ¿ya? En el desarrollo neuroanatómico, las evidencias muestran que en animales las conexiones neuronales se incrementan en densidad tras el nacimiento. ¿Por qué? Porque aparece el estímulo, ¿ya? Entonces, después del nacimiento aparece un estímulo, inicia la parte más básica de la comunicación, ¿ya? Ahora, en humanos la mielinización continúa después del nacimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta los 6 meses de edad y termina de madurar hasta aproximadamente los 5 años. Entonces, la mielinización en el niño, vamos a ver que después del nacimiento va a mielinizar el nervio auditivo. Recuerden que la mielinización se da también en el tercer trimestre de la gestación. Continúa después del nacimiento, por eso es importante la lactancia materna, se va mielinizando el nervio auditivo y el tronco encefálico, recuerde, pasa del oído interno a tronco encefálico, hace su estación y sube a corteza. Entonces, se complementa la maduración, la mielinización, y una vez que ya está mielinizada, mejora la velocidad de transmisión y estas vías llegan a la corteza, que madura alrededor de los 5 años. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que estar siempre evaluando la parte auditiva. No, ya escucha, ya es suficiente. No, hay que estar escuchando porque tiene que haber, recuerden, que mientras va madurando va mejorando la calidad de la audición, la discriminación de los sonidos, y es importante continuar la evaluación del sistema auditivo. La maduración de las vías auditivas procede desde las regiones periféricas a las regiones neurales centrales. La evidencia incita a creer que el sistema auditivo central se regula dinámicamente por el sistema auditivo periférico a lo largo del desarrollo. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un trasplante coclear, lo voy a explicar con un ejemplo. En un trasplante coclear lo tenemos que hacer de una etapa muy temprana. ¿Para qué? Para que el estímulo sonoro, auditivo,
estimule, como que haga que se desarrolle la parte del sistema nervioso central, porque eso es lo que va a estimular ese desarrollo. ¿Qué pasa si lo operamos ya grande, que, qué sé yo, unos 7, 8 años? Ya no es igual el desarrollo. Por lo tanto, esta maduración de las vías auditivas es importante. ¿Por qué? Porque mientras más temprano se haga la intervención de la vía auditiva, va a ser mejor la respuesta y la maduración a nivel central. Es decir, la parte receptiva del lenguaje va a estar mucho mejor. Es por eso que las intervenciones tienen que ser oportunas también. En definitiva, se puede decir que el desarrollo del sistema auditivo del niño es relativamente completo, pero el refinamiento continúa a lo largo de la infancia y la adolescencia. Discriminación, reconocimiento de los sonidos y de los significados. Ahora, es importante conocer también cuándo esto podría afectarse. En estudios de pacientes que presentan factores de riesgo, solo se detecta al 50% de hipoacúsicos. ¿Por qué? Porque usualmente los tamizajes o los estudios diferencian sordo no sordo. Un poco más complicado es diferenciar la hipoacusia y a veces se nos pasa. Entonces, si no checamos los antecedentes de riesgo, a veces se nos pasan las hipoacusias. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta? Los factores de riesgo a tener en cuenta son los que son bajo peso, ¿no? Por debajo de 1500. La hiperbilirrubinemia. A la bilirrubina le encanta el nervio auditivo, por lo tanto, lo daña. El tema de mecánica ventilatoria, cuando es mayor de 5 días, también. Anomalías craniofaciales les decía, porque si está afectada la vía anatómica, no va a permitir que haga la transmisión del sonido, ese movimiento mecánico que se transforma en un estímulo nervioso no va a ocurrir. El TORCH, ¿no? Eso también está visto, ¿no? Que produce alteraciones de la audición. Medicamentos ototóxicos, sufrimiento fetal, asfixia neonatal y antecedentes de hipoacusia neurosensorial. En los antecedentes familiares, eso sí tienen que estar checando porque es una enfermedad autosómica recesiva, entonces tienen que preguntar antecedentes de hipoacusia o sordera en la familia. Entonces son algunos de los factores a tener en cuenta. Por eso se ha establecido las políticas de tamizaje neonatal. Y para tamizaje, por ejemplo, en este caso, si yo tengo un niño de riesgo, en el primer nivel de atención yo tendría que hacer una prueba que son las emisiones otoacústicas, ¿no? Entonces ustedes podrían definir ahí, emisiones otoacústicas patológicas entra al sistema de referencia. ¿Cuál sería el siguiente paso que le tienen que hacer? Tendrían que hacerle alguna otra prueba como potenciales evocados. Recuerden que estamos trabajando con neonatos o recién nacidos o que tienen un mes, lactantes. Sería potenciales evocados y de ahí serían las intervenciones más adecuadas a tiempo. Como les decía, hasta un trasplante coclear oportuno va a hacer que el desarrollo del sistema auditivo también sea bueno. Y cuando hablamos de sistema auditivo no estamos hablando de oído externo, oído medio, oído interno, hablamos de todo lo que tenga que ver hasta lo que es la recepción del lenguaje a nivel cortical. En los test de desarrollo usualmente lo que evaluamos es escucha, no escucha, pero no evaluamos si tiene hipoacusia o no. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos test. Por ejemplo, cuando yo estimulo hago un estímulo sonoro con la campanilla, ¿qué me dicen? El primer mes detiene sus movimientos al oír un sonido. Entonces, el niño le hago el estímulo y detiene sus movimientos. Pero la campanilla es un sonido bastante fuerte. Entonces me dice, ¿es sordo o no es sordo? ¿Ya? Entonces, cuando evaluamos el tema auditivo, detiene sus movimientos al primer mes. Es la respuesta esperada. A los 3 meses, cuando ya está el control cefálico más adecuado, yo hago el estímulo sonoro en la parte lateral y gira la cabecita para identificar la fuente del sonido, ¿no? Entonces, en este caso también hay que tener mucho cuidado cómo hacen la evaluación. ¿Por qué? Porque si yo paso la campana por encima de la carita, por arriba de la carita, puede hacer un seguimiento visual. Vamos a ver posteriormente cómo es el tema visual. Entonces, si yo hago el estímulo y paso la campana por encima de la cara, lo que en realidad puedo estar evaluando es un componente visual. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando evalúen esa parte de cuando gira la cabecita para identificar el sonido. Entonces, a los 3 meses el niño ya localiza la fuente del sonido, es decir, puede girar la cabecita, porque hay un componente motor también que le permite.
Y a los 6 meses, el niño que ya tiene un mejor control motor, es decir, va a localizar mejor la fuente de sonido, va a girar mejor su cabecita en una posición sedente y así vamos a seguir la evaluación. ¿Es importante seguir la evaluación de la audición? Sí. Cuando ustedes evalúen, tienen que estar viendo, porque les comentaba, ¿no? La campanilla detecta si escucha y no escucha, pero si hay hipoacusias que pueden ser moderadas, el niño en realidad va a buscar la fuente del sonido. Si acomoda la cabecita para ubicar la fuente del sonido, significa que algo no está bien. Tienen que ser muy, muy finos en la evaluación de la audición. Entonces, la evaluación de la audición tiene que hacerse en forma adecuada, recordar que esto va a depender del estímulo. Y ahorita vamos a continuar con la otra parte que tiene que ver con el estímulo. Entre el estímulo sonoro, se convierte en un estímulo eléctrico, sube al sistema nervioso, pasa por las diferentes estaciones, llega a corteza, en corteza genera una respuesta y baja por la vía aferente. Entonces, esto se va desarrollando durante todo el tiempo y se logra o termina la maduración alrededor de los 5 a 6 años. ¿Ya? Entonces, a esa edad más o menos ya yo podría evaluar adecuadamente cómo está el desarrollo de la vía auditiva. Ahora, las intervenciones se tienen que hacer antes de que llegue a esa etapa. ¿Qué quiere decir? Si yo encuentro un niño que no escucha bien, tengo que hacer los exámenes adecuados para hacer la intervención adecuada. Si necesito un trasplante coclear, hay que hacerlo lo antes posible, por esto que le estoy comentando, que el estímulo es necesario para el desarrollo de la corteza auditiva, es decir, para que se vuelva mucho más adecuado su desarrollo. Si hay un pobre estímulo, tampoco no va a ser bueno el desarrollo. Así hagamos la intervención de grande y le pongamos un excelente prótesis auditiva, qué sé yo, no vamos a lograr el desarrollo que lograríamos si es un niño en una etapa más temprana. Eso con el ejemplo de trasplante coclear. Vamos a hablar las bases neurobiológicas del lenguaje. ¿Por qué es importante toda esta interacción? La vía auditiva es importante para la parte del lenguaje, de la comunicación. Entonces, el lenguaje, en su aspecto comprensivo y expresivo, es el resultado de un proceso donde participan diversas estructuras periféricas, vías nerviosas y centros encefálicos, como una consecuencia de la integración funcional altamente compleja y especializada. Es decir, es una función compleja. Si yo agarro y evalúo a un adulto y evalúo en su máximo nivel de complejidad, tendría que estar evaluando el lenguaje en su máxima expresión. ¿Ya? Entonces es una función compleja y especializada. Va a haber la parte comprensiva y expresiva. Y esto se va a desarrollar. Si no hay componente auditivo, la parte expresiva puede estar afectada. La parte comprensiva también. Puede aprender una alternativa, que es el lenguaje de señas. Pero eso me va a ayudar en la parte comprensiva y la parte de expresión ya no va a ser a través de los sonidos, sino va a ser de otra forma. ¿Ya? Pero es importante reconocer que es una función compleja y especializada. Muy bien. Para esto tenemos que tener una indemnidad de las redes neurocognitivas. A nivel de lo que es el lenguaje tenemos el área cortical primaria. El área cortical primaria que se encarga de una proyección y análisis simple. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo escucho la palabra casa, no me traduce nada. Perfume tampoco. Eso, la área cortical escucha el sonido. Quien va interpretando ya es el área cortical secundaria o premotora o área asociativa. Recuerden que es una función compleja. Cuando ya en mi área cortical secundaria casa, cuando yo digo casa ya me imagino una casa. Cuando yo digo perfume ya me imagino una botellita de perfume. Pero hay un área mucho más importante, digamos, un área mucho más especializada, que es el área cortical terciaria, que se encarga de la asociación sensorial polimodal y corteza prefrontal que maneja diferentes modos de información. Si yo digo casa y yo integro todas estas áreas, identifico la palabra, identifico me imagino la casa y me puedo imaginar un componente emotivo de, ahí en la casa uno toma sopita caliente. O hablo de perfume y les evoca algo
algún tono o algún perfume que está asociado a algún componente emotivo de una persona. Es decir, por ejemplo, ay, mi mamá usaba ese perfume. Hay un componente emotivo. Eso es el área cortical terciaria. Entonces, dentro de las redes neurocognitivas tenemos diferentes niveles, ¿no? Primaria, la parte básica, secundaria, ya un área un poco más compleja, y la terciaria es ya una de asociación polimodal. Entonces, si hablamos en una pirámide, vamos subiendo de lo más básico a lo más complejo, ¿no? Ahora, en el tema de lo que es lenguaje, tenemos muchas áreas del cerebro que participan. Por ejemplo, si nos ponemos así, a grosso modo, no nos vamos a ir a lo más básico, sino a grosso modo. Necesito articular para producir lenguaje. Entonces, la articulación y el control de movimientos están en el lóbulo frontal. Las praxias, el controlar movimiento. Y mi motivación para hablar está en un lóbulo muy importante, el lóbulo prefrontal. ¿Qué función tiene el lóbulo prefrontal? El lóbulo prefrontal es el que nos diferencia de los animales. El lóbulo prefrontal es el que nos va a ser uno de los últimos que termina de mielinizarse alrededor de los 24 años, y este lóbulo es el que nos va a diferenciar mucho, mucho de los animales. Ahí está mucho de los centros de la motivación, del control, de los componentes afectivo-emotivos, etc. Entonces, lóbulo prefrontal, motivación. Control motor, lóbulo frontal. En la identificación de la palabra, del sonido, tenemos al lóbulo temporal. El lóbulo occipital está como área de integración informativa. Y el lóbulo parietal se encarga del reconocimiento, activación de representaciones mentales, procesa, almacena y entiende. Entonces, cuando yo hablo del componente de expresión, de controlar el movimiento, lóbulo prefrontal. ¿Quién recepciona? Lóbulo temporal. ¿Quién identifica? ¿Quién integra? Si ustedes se dan cuenta, es casi todas las estructuras del cerebro participan en lo que es la parte del lenguaje. ¿Qué elementos van a influir en la adquisición del lenguaje? Va a influir el desarrollo neuromotor. ¿Por qué influye el desarrollo neuromotor? Niño que se desplaza, niño que explora, niño que mira, va a tener necesidad de comunicarse. ¿Qué más? El desarrollo auditivo visual. Si hay un estímulo auditivo, eso va a estimular a que el niño quiera hablar. Y la parte visual, recuerden, un componente sensorial que le va a permitir la exploración, el desarrollo del psiquismo y el desarrollo verbal. ¿Cuál es la base para ello? Usualmente tenemos como base afectividad, movimiento y base innata. Un niño desde que nace tiene, antes de nacimiento incluso va haciendo movimientos de boquita. ¿Qué más hace? Hace movimientos de succión, de eglusión. Entonces hay una base innata para el desarrollo del lenguaje. El movimiento, el desplazarse, el componente afectivo. Como les decía, el niño va a ir poco a poco interrelacionándose con su entorno. ¿Ya? Entonces va a haber la influencia lingüística también. ¿Qué quiere decir esto? Si le hablan, no le hablan. ¿Qué pasa a un niño que no le hablan, lo mantienen aislado? No va a desarrollar adecuadamente su lenguaje. Y la influencia afectiva. Se ha visto que los niños que viven en albergues o en esos lugares, en casas que los tienen a los niños, por ejemplo, niños refugiados, etcétera, el desarrollo del lenguaje es menor que en los niños que viven en hogares con ambos padres, ¿no? Entonces, esos estudios también se han visto. Entonces, para el desarrollo del lenguaje hay un componente afectivo, un componente de movimiento, hay una base innata, hay el estímulo sensorial también. Entonces, el niño al nacer no posee este medio de comunicación, lo aprende. Entonces, a través de las experiencias sensoriales va aprendiendo el lenguaje. ¿Qué quiere decir? El niño aprende que a través del llanto llora, lo carga, lo levanta. Entonces, es su primera forma de entablar esa comunicación, ¿ya? A través del llanto. Ahora, el aprendizaje corre paralelo al desarrollo psicomotor, ¿no? Entonces, niño que se mueve, que explora, habla más. Niño que no se mueve, que no explora, habla menos. Requiere constante estimulación afectiva, multisensorial y especialmente auditiva, ¿ya? Entonces, ¿qué se recomienda? Siempre hablarle a los niños. No va a decir, pero no entiende.
Sí, no va a entender el significado de la palabra, pero sí recuerden que estábamos diciendo que el niño, a través del estímulo, poco a poco va a ir desarrollando y va a ir identificando probablemente entonaciones, ¿no? Y es por eso que en la evaluación, a los 3 meses, vamos a ver también por ahí, posteriormente es que le dicen, le hablan con una voz alegre, entiende, con una voz molesta, entiende. ¿Qué está entendiendo? ¿La voz, la palabra, el significado? No, está entendiendo la entonación. Entonces tenemos la etapa prelingüística que se da desde que nace hasta los 12 meses. Después de los 12 meses tenemos la etapa lingüística. Vamos a ver la etapa prelingüística. Tenemos el desarrollo perceptivo, que es importante, visión, audición y coordinación intersensorial. A nivel de desarrollo cognitivo, el bebé de pocas horas voltea hacia la fuente sonora, lo que demuestra la coordinación vista-oído. Y va a haber un componente afectivo. Entonces, la etapa prelingüística, algunas literaturas nos dicen de 0 a 12 meses, algunas de 0 a 10 meses. Ahí que tenemos el balbuceo, el prebalbuceo, las vocalizaciones, el gorjeo. Entonces, el gorjeo, el juego vocal, y luego tenemos la imitación de los sonidos, ¿no? Entonces, cuando nace el niño, mientras más le hablen, más gorjeo tiene, empieza a hacer sonidos. Después empieza la imitación de los sonidos, ¿no? Empieza el mapa. Luego empieza la etapa lingüística. En la etapa lingüística, que es alrededor del año, empieza la etapa holofrásica. Entonces, como decimos, alrededor del 8º mes madura la audición y todas las conexiones aferentes y eferentes. Por lo tanto, es la etapa donde yo puedo estimular todo este componente del lenguaje. ¿Ya? Entonces, todo ocurre en el útero, pero después en el feto, este tema continúa hasta el nacimiento. La estructura final que vamos a tener va a ser dependiente de todos estos estímulos auditivos. ¿Ya? Como les mencionaba, la audición, vamos a tener estímulos auditivos que van a generar que esta etapa madure. El desarrollo de la audición va a ir paralelo al desarrollo del lenguaje. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Va madurando el tronco encefálico, va entrando el estímulo auditivo y ustedes se van a dar cuenta que empieza la etapa perilingüística. A veces esta etapa se desarrolla hasta en los niños sordos. ¿Qué quiere decir? Que un niño sordo empieza el gorjeo, la etapa prelingüística, por movimientos y produce sonidos innatos. Entonces, en un niño va madurando esto con el estímulo auditivo, y alrededor de los 12 meses, entre 10 y 12 meses, va a empezar a iniciar algunas palabras sueltas. Por ejemplo, mamá, el silabeo empieza un poquito antes, pero ya que empieza un poquito más el desarrollo del lenguaje. Pero ¿qué pasa si este niño es sordo? Y ustedes lo evalúan y la mamá va a decir, no, mi hijo hablaba, decía mamá, papá, y de pronto dejó de hablar. Esos sonidos probablemente se han producido de forma innata. Cuando este estímulo no se continúa produciendo, el niño deja de hablar porque ya no tiene el estímulo, no existe el estímulo. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Cuando ustedes evalúen audición, no significa que a los 6 meses ya localice sonido y después pone todo normal, no. Tienen que ver que en niños con hipoacusia profunda, severa o sordera, puede pasar esto, puede hacer el silabeo y de pronto dejó de producir sonidos. Y es porque se da esto. Alrededor de los 6 meses ya va madurando tronco y luego va mejorando las conexiones hacia el cerebro, pero tiene que haber el estímulo auditivo. En lo que corresponde al desarrollo cognitivo, ¿qué de importante hay esto? Que si hay un paralelismo entre el desarrollo cognitivo y lingüístico. ¿Qué quiere decir? Inteligencia y lenguaje. Por eso se dice que el lenguaje es una función especializada y compleja, y coinciden en ciertas funciones. Ahora, el desarrollo del lenguaje no depende exclusivamente del desarrollo intelectual, eso también hay que tener en cuenta. Y el lenguaje influye en la solución de ciertos problemas del niño. ¿Ya? Ahora, me van a decir, en esta etapa, ay, los niños se demoran en hablar. ¿Por qué? Porque los niños son inteligentes. Si tenemos un niño inteligente, se va a hacer entender. Y si le dan respuesta al niño, él señala o muestra algo, ustedes le dan
al niño lo que quiere, no va a tener necesidad de tener lenguaje expresivo, de repente va a tener un lenguaje gestual bien desarrollado. Entonces, ¿sí es importante el desarrollo cognitivo para el desarrollo del lenguaje? Sí. No depende exclusivamente del desarrollo intelectual, eso también hay que tener en cuenta que hay otros factores que intervienen. El tema afectivo. La conducta afectiva lo vamos a ver desde el inicio. Por ejemplo, succiona el niño, le dan de lactar, hay una conducta afectiva. Llora, lo consuelan. Esas conductas afectivas hacen que el desarrollo del lenguaje se vaya dando poco a poco. A los 2 meses responde con una sonrisa a objetos o personas y familias. Ahora, usualmente a los 2 meses el niño tiene una sonrisa social, 3 meses. 2, 3 meses empieza la sonrisa social, le sonríe a todo el mundo, ¿no? Empieza una sonrisa. Y este componente social va a ir desarrollándose a través del contacto que tenga con su entorno. Por ejemplo, la mamá le dice, ay, lindo mi bebito. Y se va a poner contento el niño. Y le va a decir, ay, que se hizo su caquita, qué cochinito. Igual lo va a entender como algo, va a entender la melodía y hasta le va a sonreír. Pero si le dice, qué lindo mi bebito, en un tono diferente, también al niño le va a sorprender y le va a parecer un tono raro. Entonces, este tema afectivo, este tema de cómo se le habla al niño, va a hacer que esto también vaya desarrollando el lenguaje. Es así, en este proceso que se va estableciendo un entorno con el niño y su forma de comunicación, que de inicio es a través del llanto, después a través de gestos y después a través de producción de sonidos, se va estableciendo a través de un sistema afectivo. Niño que recibe más afecto, niño que desarrolla mejor el lenguaje. Llanto, principal medio de comunicación, como les mencionaba, en la etapa del niño cuando nace. Luego, en esta etapa, obviamente no logra descifrar palabras, pero sí empieza a entender cómo es su forma de comunicación. ¿Qué actividades colaboran con el adecuado lenguaje? La succión, deglución y posterior masticación, ¿no? Es importante que el niño succione bien. Ahora, en el tema de deglución también eso prepara y hace que madure los órganos fonoarticulatorios. Y en la masticación es el mejor control motor. Ahora, eso también hay que tener cuidado. Cuando damos las pautas de la ablactancia, decimos, ya, y empiezan con la papilla a los 6 meses, tenemos que decir que eso vaya evolucionando a texturas. Porque si lo dejamos papilla, 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 no va a haber buen control de la lengua. Y para el lenguaje necesito que la lengua tenga buen control motor para el punto y modo de algunas palabras, ¿ya? Entonces, la succión me trabaja lo que es sello labial, lo que es toda la parte perioral, pero para la masticación, además se utiliza un control motor de la lengua, y eso es algo que tenemos que trabajar. Ahora, deglución. En deglución trabajamos toda la parte de orofaringe, y ahí estamos hablando de un plexo faríngeo. Con todo eso se trabaja el plexo faríngeo, madura el plexo faríngeo y podemos tener una buena producción de lenguaje. El balbuceo, como les mencionaba, es un juego de placer, el niño se va autoestimulando y es una forma de ganar un control sobre el tracto articulatorio. Es un precursor del lenguaje y es un sonido distinto al llanto, eso lo tienen que reconocer. Entonces, el balbuceo es distinto al llanto, es un gu, da, 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 y es, ustedes lo van a encontrar diferentes formas de expresión del balbuceo. Ahora, en los primeros meses, obviamente, empiezan con los reflejos primitivos, el niño empieza con la succión, luego vamos con succión, deglución, mastica, chupa, eructa, todo eso es una forma de preparar la parte neuromotriz para el lenguaje. Ahora, el desarrollo auditivo. El desarrollo auditivo va a prestar atención, alerta al estímulo sonoro, va a empezar el condicionamiento auditivo vocal. Si ustedes le dicen, a ver, di mamá, di papá, y empieza, esos son los fonemas más fácil de pronunciar, entonces le va a salir en forma casi innata, ¿no? Y por imitación, obviamente. Ustedes se paran delante de los niños y va a aparecer ese desarrollo del lenguaje. Ahora, el desarrollo del psiquismo se inicia la conciencia de la realidad a través de la madre, de inicio, y el desarrollo de la comprensión. De inicio va a reaccionar indiferenciadamente
a la voz humana, pero poco a poco empieza a lograr el efecto diferenciado. Por ejemplo, cuando les decía, ¿no? Al comienzo no va a entender una voz, eh, cuando ustedes le digan algo no va a entender si está serio o enojado, pero de pronto va entendiendo poco a poco las melodías. Por eso se acuerda que les mencionaba al inicio, no se ha logrado demostrar si reconoce las melodías, los fonemas, pero sí sabemos que escucha el niño. Pero poco a poco va diferenciando la entonación de la voz. ¿Ya? Entonces, luego va reconociendo su nombre y va reconociendo algunas partes gruesas de su cuerpo. También el niño va entablando una relación social a través del lenguaje y va a comprender el ven, chao, el lupa, ¿no? Ahora, alrededor del 9º mes, el niño va a comprender el no. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes van a estar con el niño, va a entender el no, algunas palabras de toma, dame, mirma, dependiendo del estímulo. En lo que es la expresión y vocabulario, va a ser a través del llanto, el balbuceo imitativo. Cuando ustedes hacen juegos imitativos con los niños, el juego imitativo usualmente ayuda mucho al desarrollo del lenguaje, pero antes de ello viene la parte previa, que es el balbuceo imitativo, y desarrolla las primeras palabras. Entonces, de inicio el niño, su forma de cómo se relaciona, llora por una causa, puede ser hambre, frío, sueño. Después se repite a sí mismo, la autoestimulación, ¿no? En respuesta a los demás, los sonidos. Después empieza el silabeo. Dice pa, 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 ma, 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 a cualquier persona. ¿Qué quiere decir el silabeo? Cuando ustedes evalúen el lenguaje expresivo, su hijo ya dice papá, mamá, y les va a decir de repente la mamá, sí. ¿Cómo lo dice? Pa, 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 ma, ma, ma. ¿A cualquier persona o al papá, a la mamá? Pregunta. A cualquier persona, eso es silabeo. Cuando hablamos de primera palabra, ya le dice papá al papá y mamá a la mamá. Entonces, eso es parte del desarrollo. En la etapa lingüística, lo que nosotros vamos a tener es la parte de comprensión-expresión, ¿no? Identifica las partes del cuerpo y objetos comunes. Lo primero clásico que le enseñan los padres es la identificación de los ojitos, los famosos chinitos. Entonces empieza con partes del cuerpo, como ojos, nariz, boca, lo que le van enseñando, y después objetos comunes y animales. Dentro de los objetos comunes puede ser pelota y animales puede ser perro, por ejemplo, y algunos verbos. En la parte expresiva empieza la etapa de la jerga infantil. En vez de decir agua, de repente dice ata. En vez de decir leche, de repente dice eche, ¿no? O sea, no va a hablar correctamente, pero esa es parte de la jerga infantil como parte de su desarrollo. Y va a acompañar su habla de gestos para hacerse entender. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Por ejemplo, le va a decir ame, de repente le está queriendo decir, utilizando la jerga infantil, dame, y la acompaña con un gesto de la manito. Ahora, en la parte de comprensión, expresión de 18 a 24 meses. En la parte de comprensión, ejecuta órdenes con verbos, inicia la comprensión de adjetivos también, ¿no? Bonito, feo, bueno, malo. Expresión, va a confundir algunas palabras, por ejemplo, vaso por leche. También puede iniciar frases de combinaciones con sustantivo verbales. Y de 2 a 3 años, la comprensión inicia su comprensión plural, comprende órdenes con diferentes verbos en la expresión y vocabulario, usa artículos, pronombres, adverbios y verbos. Va a denotar nociones espaciales también. Y así va a ir el desarrollo. Va a empezar en la comprensión el para qué y dónde, expresión del vocabulario, va a mejorar su construcción gramatical y su conjugación verbal. Entonces, cuando hablamos del desarrollo del vocabulario de los primeros 3 años, usualmente vamos a ver que va a ir viendo el vocabulario, número de palabras, y vamos a ir viendo cómo va la exposición a las palabras, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a ver? Si tiene pocas palabras, pocos vocabularios, porque no hay mucha estimulación. Y si es que hay muchas palabras, va a llegar a alrededor de 600 palabras a los 36 meses,
y alrededor de 1200 palabras si la estimulación o la exposición a palabras ha sido alta. Ahora, algo importante que quería para culminar esta exposición es, por ejemplo, en un niño el desarrollo del lenguaje va a ser diferente y va a depender del componente afectivo, del componente de estimulación, va a depender de la parte motriz y del desarrollo de la parte de estimulación. Entonces, cuando un niño no habla, como los niños de esa edad, tengo que investigar todos esos componentes, ¿no? Entonces, voy a identificar factores de riesgo. Factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo ha tenido? Ha tenido ictericia, ha tenido otros factores de riesgo como asfixia perinatal, la mamá ha utilizado aminoglucósidos, etc. Si no ha habido factores de riesgo, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a pensar que es un trastorno simple y voy a dar pautas. Es decir, investigar qué está pasando en la casa. ¿Lo estimulan, no lo estimulan? ¿Le facilitan todo? Entonces, eso tengo que evaluar y voy a dar pautas al respecto. Pero si tiene factores de riesgo, tengo que descartar un trastorno neurológico. ¿Ya? ¿Qué más? Trastorno auditivo. ¿Qué otra cosa puedo sospechar? Alteraciones anatómicas, ¿no? Que no hable para su edad, ¿no? De labio, paladar, lengua, mandíbula. Y el trastorno de la articulación. Entonces, con esto quería cerrar esta presentación para que ustedes vean un poquito el tema del desarrollo del lenguaje comprensivo, expresivo y de la audición. Es una función compleja, especializada, que requiere diferentes puntos de evaluación, ¿no? La parte auditiva va desde localiza el sonido, se queda quieto al sonido al primer mes, localiza el sonido, al tercer mes gira la cabecita y al sexto mes identifica mucho mejor o gira mejor la cabeza. En el desarrollo del lenguaje expresivo, también tenemos que ver eso, ¿no? El tema de se comunica a través de llanto, empieza el balbuceo, el gorjeo, empieza el silabeo, el mamá, papá, la palabra frase, mamá, vamos, calle, ya empieza a estructurar un poco más su lenguaje hasta que logra un lenguaje estructurado, ¿no? Entonces, cuando yo evalúo un lenguaje expresivo, yo digo que a los 4 años debe lograr un lenguaje expresivo adecuado, es decir, sin problemas de la articulación incluso. Entonces, pero para ello tiene que haber toda una base neurofisiológica para este desarrollo. En lo que es el lenguaje comprensivo, eso también va a depender de cómo se vaya trabajando, pero en el lenguaje comprensivo, de repente se precede usualmente al lenguaje expresivo, ¿ya? Precede usualmente al lenguaje expresivo. Entonces, con esto, igual estamos dispuestos o abiertos a las preguntas y espero que les sea de utilidad esta ponencia. Gracias.